Carlos Fernández, recién llegado de Málaga, de la capital de la Costa del Sol, del MOSMA. ¿Qué es el MOSMA? Que suena así un poco como raro. Bueno, el Festival de Cine de Málaga tiene vamos a explicarlo sencillamente, tiene un apartado que se celebra en una fecha distinta a lo que son las proyecciones que están enmarcadas en el festival, en la competición y en la exhibición normal del festival, que se celebra en marzo, y hace tan solo pocos días, ahora en julio, ha tenido lugar esa sección que está dedicada concretamente, no es competitiva, que está dedicada a la música de cine. Es decir, que el Festival de Málaga decidió hace ya 4 años dedicar una parte fuera de lo que es la fecha del festival a la música de cine. ¿Qué tiene de importante? ¿Qué contribuyen los músicos, los compositores? ¿Qué provoca una banda sonora, la música cinematográfica en una película? No es el objetivo mío explicar hoy eso, porque ese es un tema que también la música de cine me apasiona dentro de lo que es el cine. No lo voy a explicar, pero sí voy a decir aprovechando que se ha celebrado este MOSMA durante estos 5 últimos días hasta el pasado sábado, sí quiero deciros algunos apuntes, algunas cosas importantes de la música de cine. Hubo un tiempo en la historia del cine en el que las películas eran mudas, que se acompañaba la proyección de estas producciones de un señor que tocaba el piano y que era lo que se aportaba a las películas. Después, cuando el cine mudo pasa al sonoro, se decide que la música tenga un papel en la película, digamos que apuntillando lo que está ocurriendo en las imágenes o acompañando. Si el piano lo que hacía era acompañar, aquí ya va adquiriendo un carácter un poco, digamos que apostillando lo que estamos viendo para acentuar dentro de lo que provoca, las reacciones que provocan esas imágenes del cine, lo que provoca en nosotros. Tuvieron que llegar compositores generalmente de origen europeos, Frank Waxman, para que utilizara la orquesta. En general se utilizaran ya orquestas medianamente grandes para que la música de cine fuera la verdadera música de cine que conocemos en la etapa clásica de Hollywood. Grandes compositores de aquellos años. Ya os digo, no me quiero extender porque ese no es el objetivo, pero entonces fue cuando llegaron Max Steiner, cuando llegaron el compositor de Lo que viento se llevó, cuando llegó Miklos Rozsa, el compositor de Ben-Hur, cuando llegó Alex Knorr, el compositor de Spartaco, después Henry Mancini, Francis Lai, Ennio Morricone, ya en un plano más contemporáneo, aunque sea ya un clásico, John Williams, multitud de nombres que podemos decir de Jerry Goldsmith, de compositores, de creadores que han apostillado esa imagen que vemos. La importancia de la música de cine a la hora de crearnos las sensaciones que estamos viendo con los ojos. Lo que quería deciros, y no entrando en esto, bueno, me enrollo, pero tengo que hacerlo, porque es que hay cosas que me apasionan, como os estoy diciendo, ¿no? En la música de cine tiene multitud de anécdotas, ¿no? Una de ellas es muy curiosa, como cuando en el año 1944 Alfred Hitchcock, con su magnífico historial, y después cuando tuvo a uno de los grandes compositores de música de cine trabajándole, como fue Bernard Herrmann, pues en el año 1944, Alfred Hitchcock dirigió la película Náufragos, que se desarrolló totalmente en una barca, si recordáis, en un magnífico y glorioso blanco y negro. Por aquel entonces no trabajaba todavía con Bernard Herrmann, con ese compositor que con 8 años el profesor le dijo que tocas el violín regular, y el compositor Herrmann le partió el violín en la cabeza al profesor. Tenía un carácter un poco complicado, pero bueno. Pero lo que os quería decir de Lifeboat, de la película Náufragos, era que el compositor de Alfred Hitchcock en ese momento era Hugo Friedhofer. Y una anécdota muy curiosa de todo esto es cuando Hitchcock le preguntó al músico: ¿cómo vas a hacer que de un bote en medio del océano, de un barco en donde lo que hay son 4 o 5 personas ahí, de dónde vas a sacar la música? ¿Cómo vas a hacer querer al espectador? Estaba un poco como pinchándolo, ¿no? Ya sabemos todos cómo era Alfred Hitchcock, ¿no? ¿Cómo vas a hacer querer al espectador que aquí hay una orquesta sinfónica sonando para que haya música? No es creíble que en medio del océano, en una barca que se desarrolló toda la película, pues de aquí salga música.
Y Godfrey Hotfer le dio una contestación a Alfred Hitchcock que lo dejó totalmente callado y le dijo: cuando tú me expliques cómo en medio del océano con una barca sale una cámara para grabar todo lo que tú estás grabando, yo te explico de dónde sale la orquesta sinfónica para poner música a tu película. Y entonces lo dejó planchado, que ya era difícil dejar planchado a Hitchcock. Bueno, pues esos son montones de anécdotas en la historia del cine que tienen relación con la música. Pero lo que os quería decir es que ¿por qué en Málaga ha ocurrido esto y por qué en Málaga ha habido, bueno, más de cerca de 5.000 personas que han acudido durante 5 días a los conciertos, a las masterclass, a las charlas, a los encuentros con los compositores, como un Teatro Cervantes de Málaga, de una capital importante cultural, económicamente, se puede llenar durante varios días de espectadores para ver una orquesta tocar o para ver un compositor o un grupo de músicos que están tocando? La historia nos cuenta que la música de cine no adquirió protagonismo durante tantas décadas como os he contado como ejemplo. Y que en España, concretamente, cuando se le presta atención a la música de cine en concierto, porque la música de cine solamente apostilla, pero se empieza a tener tal cuerpo, tanta importancia, esas melodías, ese relleno orquestal, cobra tanto carácter, que hay gente que decide o propone que por qué no va a haber conciertos para que la gente disfrute de la música, no solamente en la película cuando la ve. Entonces surgen las ideas, surgen las iniciativas en el mundo entero y en España también. Nos vamos a centrar en España para que no estemos aquí esta mañana explicándolo esto. Surge la idea de hacer música de cine en directo sin la película, para que disfruten los aficionados y los amantes de la música, los melómanos. En España son pioneras algunas ciudades que tienen mucha relación con la música. Por ejemplo, en el Levante español la música de cine fue muy importante hace ya 25, 30 años, 40 años, cuando esos primeros conciertos que tienen lugar en España se celebran en Valencia, una ciudad perteneciente a una comunidad autónoma, una parte de España muy relacionada con la música, con muchos músicos, y allí tiene bastante importancia la música. Empiezan allí. Más otras ciudades, pero allí tiene lugar unos conciertos importantes, por lo menos una vez al año. De Valencia, todo ese amor por la música de cine se traslada, por ejemplo, a Sevilla, donde se celebraban desde los 80 los encuentros de música escénica y cinematográfica de Sevilla, en el Teatro de la Maestranza, dirigidos por Carlos Colón. Allí adquiere tal carácter todo esto que vienen riadas de amantes de la música de cine de España y de otros países de alrededor a escuchar la música de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta de Córdoba, se trae también la Orquesta de Madrid, etcétera, etcétera, dirigida por grandes músicos, compositores de música de cine que vienen a España, a Sevilla. Y en el Teatro de la Maestranza pues hemos escuchado música de Howard Shore, del compositor del Señor de los Anillos, hemos escuchado la música con su presencia también de Jerry Goldsmith, hemos escuchado la música de John Barry, de Gabriel Yared, de grandes compositores, de José Nieto, de Roque Baños, de nombres españoles que son extraordinarios, están ya catalogados como grandes compositores de música, no solamente de cine, sino de música. Sevilla decide fastidiar esto que funcionaba también y la Diputación y una serie por motivos políticos y otra serie de desatinos, Sevilla pasa a tener un festival de cine y deporte y todo eso que tiene ahora que no se aclara muy bien qué es lo que quiere tener y destruye los encuentros de música de cine de Sevilla. De manera que de Sevilla, aquella herencia de Sevilla la recoge muy bien un grupo de jóvenes que crean un festival de música de cine, un congreso, en Úbeda. Claro, aquello suena raro, ¿no? Porque llevar a compositores de música de cine, Úbeda es patrimonio de la humanidad, es una preciosidad, pero Úbeda está un poco lejos, ¿no? Tampoco es que esté en una ciudad céntrica de estas que, como decir que vamos a hacer un festival en Madrid, para nada. Pero en Úbeda cuaja la cosa gracias a la constancia de una serie de jóvenes que habían tenido la experiencia de haber vivido en Sevilla lo que vivieron sobre todo con Howard Shore, entre otros compositores, con El Señor de los Anillos, y deciden hacerlo allí, sobre todo en hombres como David Doncel, que fue el director de aquel disparate tan maravilloso. Y se crea ese congreso, después convertido en Festival de Música de Cine, en el que yo participo en la organización, y allí van pues compositores de música de cine como Basil Polidoris, el compositor de Conan el Bárbaro,
otra serie de nombres, compositores que realmente, bueno, pues causan allí sensación, de gente, John Hotman, por ejemplo, también el de Valkyria, ¿no? De compositores, John Friesel, compositores que hacen que aquello cuaje en Úbeda aquello crece, se va a Córdoba, en Córdoba está varios años, y la semilla del Mosma de Málaga, del que vengo, por eso os cuento todo este rollo, es ese festival cordobés. No es lo mismo, porque en Málaga empieza a hacerse un festival, pero hay gente que estaba en Córdoba que participa en la organización de lo de Málaga, pero esto es de Málaga, no tiene nada que ver con Córdoba, lo de Córdoba terminó. Y lo digo para que veáis la trayectoria curiosa que ha pasado por Andalucía. La trayectoria de Valencia. Ha habido conciertos de música de cine en Madrid, la Orquesta de Radio Televisión Española los ha hecho, muy bien, todo muy bien, o sea, ha habido esporádicos conciertos, pero festivales de música de cine o encuentros en los que los aficionados de la música de cine se han dado a conocer, se han conocido, han cuajado verdadera amistad gracias a la música de cine y han tenido contactos y han aprendido de compositores sin necesidad de ser músicos. La trayectoria ha sido Valencia, ha sido Sevilla, hubo algo en Bilbao también, pero bueno, Úbeda, Córdoba y ahora Málaga. Entre Córdoba, Málaga está Tenerife con Fimucité, que desde hace unos cuantos años se está organizando Diego Navarro con su equipo, el compositor del fotógrafo de Mauthausen, que es director también, está organizando Fimucité allí en Tenerife desde hace unos cuantos años con un éxito total. Está haciendo un magnífico festival en Tenerife, y hoy día Tenerife y Málaga son los centros neurálgicos de la música de cine en España. El aficionado a la música de cine que le guste y que se precie tiene que ir a Málaga al Mosma y tiene que ir a Tenerife a Fimucité. Lo digo para que vayáis apuntando los que os vais enganchando a esto de la música de cine. Lo cuento porque vengo de Málaga y porque Fimucité es dentro, pues me parece que dentro de 2 meses aproximadamente, ya hablaremos de ello, y quería poneros en antecedente de esa trayectoria, ¿no? ¿Qué le pasa a la música de cine? Que hay gente que dice que que la música hay que escuchar en las películas, y otros decimos que independientemente de que haya que escuchar las películas, evidentemente también podemos disfrutar de ella fuera de la película, siempre que seamos conscientes de que esa música, aparte del tema principal, que puede sonar muy bonito, pero que la música de cine no deja de ser, debe de ser así, música de cine. Es decir, música que pertenece al cine, que acompaña las imágenes de cine y que lo que tiene que hacer es apostillar las imágenes y contarnos, darnos pistas siempre que esa música la hagan grandes maestros que han sido capaces de, con su obra, con su música, contarnos a través del oído lo que está ocurriendo en pantalla. Por ejemplo, os cuento una anécdota también relacionada de nuevo con Alfred Hitchcock, pero ya en Psicosis, cuando ya cuenta con el grandioso Bernard Herrmann. Durante la secuencia, en el rodaje de la secuencia de la ducha, en la que Marion es acuchillada, Hitchcock no quiso ponerle música a esa secuencia y dijo que el ruido, el único sonido que quería que hubiera en esa secuencia era el sonido del cuchillo entrando en la carne humana. Cogió un melón, lo acuchilló y le dijo a Herrmann que ese era el sonido que quería en la película, nada más en ese momento. Herrmann le dijo que se fuera a acostarse un ratito, que se largara, que ya él le ponía música a aquello, independientemente de que sonara muy bien un cuchillo entrando en una fruta como esa, porque parece ser que ese es el mismo sonido que hace muy realista, que hace un cuchillo entrando en el cuerpo humano. Pero Herrmann hizo aquella maravilla, fue él el que le hizo a Hitchcock esa maravilla de sonar esos violines por agudos cuando tiene lugar la secuencia de la ducha. Si os fijáis, como curiosidad, es que esto podemos estar hablando días y días enteros. Como curiosidad, ese sentido de esos violines por agudos se parece a sonidos de un animal concreto, de unos animales. ¿A cuáles? A los pájaros, ¿verdad? Si escucháis esos violines por agudos, son pájaros. Y recordáis que Norman Bates, el protagonista, el responsable del motel donde llega ella, los animales que tenía disecados, especialmente pájaros, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo con esto? Pues que la música que hizo Bernard Herrmann te está diciendo ya en la ducha, en la secuencia de la ducha, que quien está asesinando a la protagonista femenina tiene una cierta relación
con el sonido que está en ese momento produciéndose en la pantalla, en nuestro oído. Y ese sonido se relaciona con los pájaros. Y los pájaros tienen una gran relación con el señor que está allí en el motel. Es decir, que con la música de cine nos está diciendo, nos está revelando quién es el asesino de la chica que se está duchando. Como esto, montones de curiosidades y montones de cosas que, insisto, podemos estar hablando durante días y días. Pero no es el objetivo, que me enrollo. El objetivo es deciros la importancia que está adquiriendo en España la música de cine, que hemos estado en el MOSMA. No os voy a hablar de los 5 días del MOSMA. Allí ha estado mi buen amigo al que le escribí su CD de uno de sus CDs, el libreto de uno de sus CDs editados, documentales, Iván Palomares, nominado al Goya este año por la banda sonora de Las Estrellas. Allí han estado compositores como Roque Baños en la inauguración, pero importante, yo no quiero que se me enfade nadie, para no hacer este vídeo muy extenso, yo creo que ha habido 3 nombres muy importantes en el MOSMA de este año en Málaga. Esos 3 nombres son los 3 grandes compositores que han estado allí, grandes, no más que menos, pero quiero decir, compositores que son los que de más relumbrón que han estado en Málaga. Han sido en el concierto de inauguración Roque Baños, uno de los más importantes compositores de música de cine español. Ha sido Robert Folk, que dio un concierto el viernes pasado, una segunda parte en donde recibió un homenaje de composiciones suyas y una primera parte que fue, no la dirigió él, ese concierto en la primera parte contó con piezas de los años 80 de películas emblemáticas de aventuras y películas que nos recuerdan los años 80, estamos hablando de Gremlins, estamos hablando de Tron, etcétera, etcétera. Pero lo importante de ese concierto era la segunda parte dedicada a Robert Folk, que entre otras bandas sonoras tiene 2 muy recordables, que son Loca Academia de Policía, que todo el mundo recordamos la música de Loca Academia de Policía, y la otra banda sonora muy considerada de Robert Folk entre los amantes de la música de cine es Operación Soldados de Juguete. Aunque verdaderamente nos quedamos todos impresionados cuando recordamos, que yo la tenía un poco olvidada la verdad, en el concierto, la banda sonora de La Historia Interminable 2, porque aquella famosa película que recordáis de La Historia Interminable, dirigida por Wolfgang Petersen, tenía una segunda parte que se rodó, y esa segunda parte se contrató a Robert Folk, a este compositor norteamericano, para ponerle música a La Historia Interminable 2. Y la música de La Historia Interminable 2 es una auténtica preciosidad que nos ofreció, dirigida por él, en este concierto que os estoy diciendo. Os voy a poner varias cosas de Robert Folk. La música de esas composiciones. Vamos a escuchar un poco unos pequeños segundos de Loca Academia de Policía grabado en directo allí. Sabéis que estas cosas no se pueden grabar los conciertos enteros y después ofrecerlos y difundirlos porque no está bien, no está bonito. Hombre, yo voy acreditado como prensa, puedo pillar algunas imágenes, pero lo que os voy a ofrecer son 1 minuto y pico, muy poco de cada uno de lo que vimos allí durante esos conciertos. Pero os voy a ofrecer cómo sonó Loca Academia de Policía allí, y también os voy a recordar un poco en algunas secuencias de las películas, por ejemplo, La Historia Interminable 2, por si queréis escuchar. Ahora os voy a ofrecer hablando de este compositor de Robert Folk. Si os gusta la música de cine, que si no os gusta ya habréis desconectado este vídeo, os lo digo porque es uno de los compositores que yo recomiendo de aquellos años, de los años 80 y 90, recomiendo que lo rescatéis, y por si os interesa y os gusta la música que os voy a ofrecer ahora y su música, vayáis y por internet podéis comprar sus CDs y podéis comprar su música. Os descubro en un breve trazo ahora mismo la música de Robert Folk, y os digo que merece mucho la pena, no solamente por Loca Academia de Policía, que todo el mundo tiene en mente, sino también por bandas sonoras como por ejemplo Operación Soldados de Juguete o la que os he comentado, La Historia Interminable 2, que son algunas de las piezas que se interpretaron en este concierto.
ever-changing times, it's important to never forget the power of great film music. En estos tiempos de cambio es importante no olvidar el poder de las buenas composiciones o las grandes composiciones cinematográficas. Music speaks words we can't express. It opens our hearts and allows us to feel what our eyes fail to see. La música nos abre mundos nuevos y nos propicia el ver cosas que de otra manera no podríamos ver. When you watch a movie and you close your eyes, the musical score should wholeheartedly enhance the narrative and your cinematic experience. Cuando cerramos los ojos, la música nos transporta a mundos distintos y nos produce una gran experiencia cinematográfica. Tonight, with your generosity in giving me this award, you wholeheartedly touched my heart and enhanced my narrative as a film composer. Dice que este premio le toca el corazón de una manera muy especial y que además le estimula de una manera particular en su, digamos, orgullo de compositor musical. And for that, I'm truly grateful. Y está profundamente agradecido por eso. Y con un bastante importante en el Teatro Cervantes de Málaga, el pasado sábado disfrutamos del concierto de clausura del Mosma 2019. El concierto, esta vez por la Filarmónica de Málaga. Málaga es tan maravillosa que tiene dos orquestas: la Orquesta Sinfónica de Málaga, que fue la del concierto de Robert Folk que os he dicho, y la Orquesta Filarmónica de Málaga, que fue la que el sábado se puso a las órdenes de la batuta de John Debney. ¿Quién es John Debney? Si queréis saber también quién es, porque, insisto, os estáis introduciendo en esto de la música de cine, los que estáis viendo este vídeo, que ya sois más que lleváis años en la música de cine y que conocéis muchísimo de la música de cine, pues lo que os estoy diciendo os sonará un poco como diciendo no me está aportando nada, claro, pero más bien estoy haciendo un vídeo un poco dedicado a esas personas que se quieren introducir en este maravilloso mundo de los soundtracks, no a quien ya está especializado, a los que llevamos ya pues desde los años finales de los 80, principios de los 90 yendo a los conciertos de Sevilla que os estoy contando. Bueno, pues John Debney es uno de los más importantes compositores de la música de cine de hoy día. Ese nombre, John Debney, os lo tenéis que apuntar bien. Es muy conocido porque fue nominado al Oscar su banda sonora de La Pasión de Cristo. La famosa película de Mel Gibson, no iba a contar Mel Gibson con él para hacer la música, él le viene el trabajo por encargo después de haber quedado rechazado otro compositor, pero él finalmente es el responsable de que se haga la música de La Pasión. Una de las cosas más importantes que tiene esta peculiar película de Gibson es la banda sonora. Y
una de las historias más bonitas que tiene también esta película. Lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar a John Debney en unos segundos, también dirigiendo La Pasión de Cristo con la Filarmónica la Filarmónica de Málaga, pero también vamos a escuchar a John Debney en el encuentro que tiene con los aficionados y con la prensa, explicar qué le ocurrió con La Pasión, qué fue lo que pasó con La Pasión, porque él decía que no le venía la inspiración y que él lo que deseaba y le pedía a Dios es que llegara, él es creyente católico, se confiesa católico, y él que le llegara la inspiración para hacer esa banda sonora. Y vamos a escuchar al propio John Debney contándonos cómo le vino la inspiración de la música de La Pasión. Wonderful collaborator Elizabeth Scott, who was going to be involved in the film. She was singing on the film, and I just called her in the morning and I hummed a theme to her on her phone, on her machine. And that became Mary's theme. And we demoed that theme and played for Mel, and I thought he was going to hate it. But literally he loved it. And I was so fortunate because it literally was a gift from up there. Because I was failing. Yeah. And after that moment, everything opened up. And it became easier. And we started, Mel and I started working together. Weeks went by. And we ended up in London again, in London, recording this beautiful, amazing, crazy score, which was the score for The Passion. So that's it in a nutshell. That's it. Hablamos de La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, que dice que bueno, que tiene una historia de cómo llegó a ella un poco tal, pero ha preferido centrarse en lo que para él es la historia real de la música, o sea, la historia más importante que tiene la composición de la música de esta película, que es la búsqueda por el tema de Mary. Así es que creo que la pregunta iba por ahí antes, la que me has dicho antes, ¿no? Pero bueno, ahora sí no la afinamos. Cuenta que bueno, que la relación con Mel Gibson, que bien, pero bueno, que era difícil. El propio proyecto es difícil, es un proyecto muy complicado, él es católico, eso evidentemente pesó a la hora de no solamente de elegirle, sino que además él tiene cierta querencia a la propia historia, porque ha crecido con ella, la conoce bien y entiende bien todo lo que implica a todos los niveles, pero que no eran capaces de dar con lo que para ellos era el hecho capital de la banda sonora, que era el tema de María. El tema de María como el punto emocional. Si habéis visto la película, evidentemente es el gravitas emocional de la película, va todo hacia digamos, este personaje, y ellos querían encontrar este tema y no había manera de encontrar el tema. Cualquier cosa que componía el pobre no le venía, y se veía como en una sequía absoluta de inspiración, en la cual rezaba todas las noches porque, digamos, lo divino le iluminara de alguna manera y le mandara el regalo de la dotación de esa composición y de esa música que no terminaba de venir. Hasta que, efectivamente, una mañana ya desesperado se levantó y dice que tiene una especie como de sensación que realmente fue un regalo divino, o sea, que realmente fue una inspiración directamente. Él es creyente, evidentemente, y siente que digamos que es un envío directo desde lo alto, inspirándole a meter en su cabeza. En ese momento surgió el tema de María, y que llamó a su colaboradora, what was the name, Elizabeth Scott. It's a lot of Elizabeth. So, la llamó y le dejó en el contestador la melodía, se la tarareó. Ella después la grabaron una demo que llevaron a Mel Gibson, y me va a despedir, del que se levantaba todos los días pensando que me va a despedir, este tío me despide, está harto de mí, y pensaba que esa ya era la definitiva, y dice, lo va a odiar y yo ya me voy y tal. Dice, pero que no, que le encantó, que le conmovió muchísimo, y que sin tener demasiado, sin saber cómo, de nuevo se vieron en Londres grabando con la orquesta esta música tan tremenda, tan contundente, también tan poderosa, para una película, además, independientemente de, digamos, de las creencias de cada uno, una película muy potente, una película magnífica.
Y en el sábado, John Debney también nos dio el que para mí es el titular del MOSMA 2019. Dirigió piezas, terminó con la pasión que os voy a ofrecer también dentro de un rato para que no os quedéis con las ganas, ¿vale? Pero dirigió piezas como El libro de la selva, no la versión de Disney antigua, sino una de las modernas. Es una banda sonora excepcional. Nos ofreció el tema de la catarata de los elefantes, en el que la instrumentación se escucha perfectamente y nos evoca una selva con esos elefantes barritando. Nos ofreció para iniciar el concierto la pieza de Zathura, y nos ofreció una de las bandas sonoras más aclamadas de él, de John Debney, La isla de las cabezas cortadas. Una película que dirigió Renny Harlin, odiada por mucha gente. Para mí es una maravillosa película que llevó a la ruina a la Carolco, la productora, porque la película no fue nadie a verla al cine. Y yo creo que la Carolco ya venía tocada de antes, pero es verdad que La isla de las cabezas cortadas fue una película que la gente la consideró muy, muy mala, o que la gente no fue a verla. A mí me encanta. Pero lo que todo el mundo está de acuerdo es que, independientemente de la calidad de la película de Harlin, lo que está claro es que la música es una auténtica joya y una obra maestra. La música sinfónica, aguerrida, dinámica, con un tema principal maravilloso, una música que acompaña y apostilla muy bien las imágenes. Y él, con la Filarmónica de Málaga el sábado, ofreció, antes del tema final de regalo, que fue el de la Pasión, ofreció La isla de las cabezas cortadas y dio el titular, porque se dirigió ante el abarrotado auditorio del Teatro Cervantes. Y como cada vez estaba John Debney, cada vez estaba más cómodo en el concierto, y conforme terminaba cada pieza se dirigía al público con el micrófono, algo que no suelen hacer todos los compositores, pero John Debney es una maravillosa persona y un magnífico compositor. Pues lo que hizo fue dirigirse al público y le dijo que, bajo su opinión, a pesar de que la película La isla de las cabezas cortadas había fracasado y de que el cine de piratas pues no había tenido importancia, y que después llegaron el otro tipo de cine de piratas, refiriéndose a Piratas del Caribe, John Debney terminó diciendo que, bajo mi punto de vista, es así como debe de sonar la música de una película de piratas. Total, que con esto lanzó una andanada a la música de otro tipo y de otras películas posteriores de piratas que han venido, como Piratas del Caribe, muy claro, ante el aplauso de todo el mundo. Y evidentemente esta música que vamos a escuchar ahora sí es música espectacular de piratas, y sí es una música que merece la pena. Y otra cosa son las otras músicas de las películas de la saga de Piratas del Caribe que vienen después. Bueno, os lo voy a ofrecer unos segundos también de la pieza de La isla de las cabezas cortadas, dirigida por John Debney con la Filarmónica este pasado sábado, para que disfrutéis de ella. Esa banda sonora está editada, la podéis comprar si no la tenéis, podéis buscarla en internet, hay incluso tiendas que las tienen. Hay 3 versiones del CD que yo conozca, uno expandido de doble, 2 sencillos. Vamos, podéis buscarla donde queráis, que vais a disfrutar de ella, porque es una obra maestra, como aquí lo vais a comprobar ahora mismo. Y además, en esta grabación de la pieza vais a escuchar al propio John Debney y a Isabel, la traductora, diciendo esa frase que os digo. Las películas de piratas deberían sonar en su opinión.
Bueno, que sí, que no se me olvida lo de La Pasión, que con La Pasión quiero terminar con este montaje que os voy a ofrecer, que también es un CD, un disco que evidentemente se puede comprar en cualquier sitio. La Pasión de Mel Gibson es una banda sonora que podéis comprar, y también una versión extendida, una más corta. El tema de María es uno de los más bonitos, es uno de los principales, y bueno, con él quiero terminar este vídeo. Quiero felicitar públicamente. Muchos de los que me estáis viendo habéis estado en el MOSMA y diréis, pues se ha saltado al japonés, ha dicho muy poco de Roquebaños, se ha saltado a los Cobra Kai, vale, pero no se trata de hacer un vídeo de 1 hora dedicado a todo lo que ha supuesto el MOSMA, insisto, es un resumen del MOSMA para animar a la gente que nos está viendo, a la gente del canal de Último Estreno, a que os guste la música de cine, a que os enganche, tengáis el gusanillo, y qué mejor que para que tengáis ese gusanillo, os vaya introduciendo, qué mejor que Robert Folk con su música, que John Debney con la suya, y con Roque Baños, que son los tres en los que nos hemos centrado en este resumen del MOSMA. Pero sobre todo, deciros e invitaros a que disfrutéis de la música de cine, a que no tengáis ningún tipo de resquemor si veis que hay un festival, un concierto en algún sitio, no solamente de 4 o 5 días, sino un día aislado en algún sitio, y cojáis un tren, un avión, el coche, y os decidáis ir a una ciudad a disfrutar de un concierto de música de cine, porque vais a encontrar, si no habéis estado antes, una experiencia absolutamente placentera, y os va a introducir aún más en este mundo tan curioso del coleccionismo de la música de cine, que es paralelo y que también, pues lógicamente, pertenece al mundo del cine en general, a los que amamos el cine en general. Están proliferando los conciertos de música de cine en el mundo, no solamente en España, estamos de enhorabuena, en Inglaterra hay muchos. Estas próximas navidades Danny Elfman dirige en Londres, hay 3 conciertos creo en ciudades distintas, pero me parece que el 5 y el 6 de diciembre, o 4 y 5 de diciembre en Londres, y hay entradas. Danny Elfman va a interpretar en directo con orquesta Pesadilla antes de Navidad. Hans Zimmer está dando conciertos por diversas zonas, ciudades, países europeos, que está llenando completamente los espectáculos, y lo de espectáculo lo digo con todas consecuencias, todo lo que significa, porque Hans Zimmer es un espectáculo de lo que forma, y Morricone, para que os voy a contar. Morricone hasta aquí en España hace poco, y todo el mundo habla de Morricone, y Morricone ha reunido a 15.000 espectadores en el Wincing de Madrid. De eso discutiremos otro día, de que haya tanta gente en un concierto que parece que es un concierto de un grupo de rock, cuando una orquesta tiene matices distintos, lo hemos dicho algunas veces, matices distintos a lo que son grupos de otro tipo de música. Pero de eso entraremos otro día. Por ahora, gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Con todo esto que os estoy ofreciendo, os animo a que os sumerjáis en la música de cine, y con ese fragmento de la Pasión de Mel Gibson, compuesto por John Debney, os dejo en este vídeo. Recordad que me haríais un gran favor, y que este canal es posible gracias a vosotros, pero sobre todo a los suscriptores y suscriptoras. Así que si queréis, en el canal de YouTube le dais a suscribiros, y cada vez vamos aumentando más la familia de Último Estreno, que es lo que me alienta, lo que me anima para seguir, para que podamos seguir, y para que yo os pueda seguir contando cosas relacionadas con el cine, con la música, con los aspectos técnicos en general. Un saludo de José Carlos Fernández. Hasta nuestro siguiente vídeo en Último Estreno. Parecía la que tengo yo. Podías ponerla al revés, por lo menos. Desgraciado. Ahí que se vea. Tengo el 3D.
Otra vez. A la 129 minutos de